Ana, una fecha especial, el Día de la Memoria, y creo que para vos, o sea, todos los días son un 24 de marzo, me imagino, de querer conocer tu historia y de querer también conocer qué pasó con tu papá y con tu mamá. Sí, en particular ya es una fecha muy especial, pero bueno, yo sí vengo recorriendo mi historia hace bastantes años. Por ahí no lo suficientes como hubiese querido, porque desde chica en mi casa se hablaba poco del tema, por miedo, para no hacer sufrir y eso. Pero bueno, desde que tengo 24 años, ahora tengo 42, que sí, que he tenido que revisar y reconstruir mi historia como lo de tantos otros, ¿no? Así que es una fecha especial, hoy en particular. ¿A qué se dedicaban ellos? Mi mamá estudiaba historia y trabajaba como no docente en la Universidad de Exactas de La Plata. Mi papá trabajaba en una empresa que se llamaba DEVA en ese momento, que era una empresa del Estado, claro, de luz, que después entré a trabajar yo de más grande, y estudiaba ingeniería. Y después los dos militaban en Montoneros. Ellos se fueron al sur, a Santa Cruz, y desaparece uno en Mar del Plata y otro en Buenos Aires. Sí, mi papá desapareció en el 76, en Mar del Plata, en octubre. Se supo porque llamaron de forma anónima a la casa de mi abuela y dijeron que se lo habían llevado en pleno día, un Falcon. Pero después no se supo más nada, ni dónde estuvo detenido, ni a dónde se lo llevaron, hasta el día de hoy no se sabe. Y mi mamá desapareció en Mar del Plata, y hay algunos testigos que dicen haberla visto en la base naval. ¿Qué edad tenías vos? Yo cuando desapareció mi papá tendría, no sé, en el 76, nací en el 72, claro, 4 años. Y después, cuando desapareció mi mamá era el 78, así que ya era más grande. Estaba por cumplir 6 años. Y después se hablaba, por ejemplo, en tu casa con algún familiar, con algún abuelo, con algún tío, algún primo. ¿Te interesaba ya desde chica saber qué había pasado con tus padres? No, porque en realidad yo cuando me fui a vivir con mis abuelos, mi mamá me dejó a vivir diciéndome que era por una semana. Entonces yo pensaba que iba a volver a buscarme y empezó a pasar el tiempo. Bueno, después me escribió una carta ella, mientras que yo estaba viviendo con mis abuelos, y llamó por teléfono un par de veces. Y yo cumplo el mismo día, eso lo cuento, el año pasado lo conté en un relato, algunos deben estar. Bueno, y yo cumplo años el mismo día que ella. Así que por ahí para mi cumpleaños creíamos que bueno, que ahí iba a haber alguna novedad y no, bueno, nada, esperamos, nunca, hasta que un día yo tuve que decir, bueno, ya. Lo que pasa es que encima en mi casa no se hablaba porque mi abuela tenía miedo que yo sufra, pero a la vez yo creo que ella también sufría al hablar del tema, entonces llegó un momento como que se hizo un silencio y que ya era un tema que no se podía hablar sin que nadie lo diga explícitamente, ¿viste? Que hay como en muchas familias que pasa que a veces se cree que las cosas porque no se hablan no suceden. Temas que por ahí hoy seguramente charlas con tus hijos y tenés Claro, la fortaleza de hablar. poder hablar con nosotros, por ejemplo, y contar Sí. tu historia en las cámaras, ¿no? Claro, claro, tal cual, porque aparte también pasé toda la escuela primaria y secundaria sin que esto sea fácil hablarlo, porque aparte yo siempre cuento una anécdota que cuentan unos amigos míos de hijos, a mí no me pasó, pero unos amigos míos de hijos cuentan que ellos iban juntos a la escuela y que el profesor llegaba y les decía, bueno, los hijos de los subversivos se sientan en el fondo. Digo, nosotros éramos eso en muchos años en la escuela. Entonces es como que no podíamos. Pero bueno, no, hubo personas, amigas que no, pero a mí la verdad que yo no podía ponerle mucho nombre a lo que pasaba hasta que no empecé a estudiar historia, a leer de lo que, a juntarme con otras personas que les había pasado lo mismo, que eso fue recién a los 24 años. Ahí mi familia, que me había escondido la carta que me había dado mi mamá, me la dio en ese momento. ¿Qué decía? Y bueno, la carta era una carta escrita para alguien de 6 años. Así que como que de alguna manera me dice que nunca me olvide de lo que ellos querían hacer, que ella iba a volver,
me dice en la carta, pero que mientras tanto no me olvide lo que había hecho mi papá, porque bueno, como que ella ya sabía que mi papá no estaba, que luchaban por los pobres, por los que no son tan pobres, para eso.